encuentro como que dificultades, ¿verdad? Dificultades de poder entender este pasaje. Este pasaje en el libro de Números capítulo 19, que es el que vamos a ver, tenlo ahí listo, ha sido muy discutido, ha sido estudiado, discutido, porque tiene sus dificultades. Y con las palabras que vamos a aprender también, quizá entendamos por qué, porque tiene estas dificultades. Pero yo quiero empezar con una cita no bíblica. Si alguien lo conoce, me dice y levanta la mano, ¿sale? Esta cita dice así, bueno, dice, el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Esa no es una cita bíblica. ¿Alguien conoce qué es esa cita? Bueno, esa cita es de un hombre llamado Octavio Paz. ¿Lo conocen? ¿Verdad? Octavio Paz escribe un ensayo, ese ensayo que se llama El laberinto de la soledad, ¿verdad? En donde él expresa sus observaciones sobre la conducta del mexicano, ¿verdad? Y con sus tradiciones y costumbres. Él expresa eso, es un libro interesante acerca de lo que el mexicano piensa o hace en lo general, ¿verdad? Como lo ven de fuera, yo creo, o no sé. Hizo sus investigaciones ahí. Y este pensamiento se convirtió en una reflexión aceptable y positiva para muchos. El culto a la vida también es culto a la muerte, dice, y son inseparables. Por tanto, se abraza a la muerte. Entonces, natural es la vida y natural es la muerte. Todos nacemos y todos morimos, ¿no? Entonces, se abrazan las dos. Se hace un culto. Hacer culto a la vida es el culto a la muerte. Ahora, era así, según la Biblia, es así que estas dos sean inseparables. Ese era el fin del hombre, como era en un principio. Dice Génesis 1:17, dando instrucciones de Dios a Adán, ¿verdad? Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿sí? Antes de comerlo, no hay muerte, ¿verdad? Este versículo nos muestra que la muerte no era natural ahí, ¿verdad? El hombre no había sido creado para morir, sino para tener una vida plena con el Señor, con Dios, ¿verdad? Y la muerte no tenía que ver en el asunto. Así que en el reino de los cielos la muerte no es natural, es antinatural. Así es, ¿verdad? En la escritura podemos ver eso. Podemos ver a Yeshua venciendo a la muerte. O sea, tú no eres de aquí, tú no eres de esto. Y al final en Apocalipsis, el Hades y la muerte fueron echados al lago de fuego. O sea, la muerte no tiene que ver en el asunto, ¿cierto? Entonces, esta cita es para pensarlo. Entiendo el punto porque se está tratando simplemente de las costumbres del mexicano, ¿no? Este libro. Pero bueno, vamos a nuestro pasaje de hoy, Números 19. Y pongamos atención, mucha atención, pues nuestro tema de hoy es profundo y hay mucho que decir. Y no podemos detallarlo todo en esta hora. La verdad es que es mucha simbología, mucha tipología ahí en este pasaje. Pero seguro que vamos a poder aprender algo, ¿sí? Entonces, ha habido discusión, quizá nos vamos a confundir quizá los voy a confundir más de lo que está, si es que has leído este pasaje, quizás se aclaran unos puntos, otros no, pero es complejo este capítulo 19. Entonces, vayamos a la historia del libro de Números, ¿no? Los hijos de Israel han recibido lecciones importantes y duras en el desierto, ¿cierto? Sí, claro, ¿eh? Pero necesarias también, ¿no? Para el orden, para el buen orden que debía haber en el pueblo. La autoridad establecida ha sido ya descrita por completo y claramente. Ya todo el mundo sabe quién es la autoridad ahí, ¿verdad? El sumo sacerdote era la autoridad que había puesto Dios, ¿no? Y el pueblo ahora ya sabe cómo dirigirse y a quién dirigirse para no acercarse al tabernáculo indebidamente. Porque si se acercaban indebidamente, ¿qué pasaba? Morían, ¿verdad? Como sucedió con Coré y todo su séquito, ¿verdad? Morían. Pero durante el desierto, Dios sigue confirmando sus instrucciones para el cuidado no solo del tabernáculo, sino también para todo el pueblo, para todo el campamento.
Entonces, yo quiero que recuerden también cómo está el orden, ¿sí? Si imaginamos aquí todo el campamento, al centro está el tabernáculo, alrededor, empezando por la puerta de las ovejas, vamos a suponer que las puertas de las ovejas está de este lado. ¿Quién está en las puertas de las ovejas? El campamento de Judá, ¿verdad? Con sus 3 tribus, ¿verdad? En la parte sería sur, Rubén, con sus 3 tribus, ¿verdad? En la parte sería occidental, ¿eh? ¿Quién? Efraín, con sus 3, acuérdense, Judá, Rubén, Efraín y al norte Dan, ¿ok? Entre el tabernáculo y las 12 tribus estaban los levitas, ¿verdad? En la puerta, ¿quién estaba? Los sacerdotes, muy bien. Aquí abajo, al sur, Merari. Sí, sí. Atrás, ya se nos olvidó, ¿verdad? Como que se nos olvidó. Bueno, repasen. Gersón y Merari, Gersón, falta uno. Coat, muy bien. Ahí donde estuvo de Coat era quién? Coré, ¿verdad? Estos aquí hubo una revuelta, ¿no? Ok. Así estaba distribuido los levitas alrededor, protegiendo ¿a quién? Al tabernáculo y al pueblo, ¿verdad? Eran los guardias o los guardas del tabernáculo y del pueblo, incluso de los sacerdotes. Ellos eran como responsables de que se cumpliera todo, los vigilantes, los custodios. Es una palabra que vamos a aprender mucho. Entonces, ahí en tu Biblia, en Números 19, y vamos a ver todo el capítulo donde se trata el asunto de ese video que vimos, el asunto de la vaca roja, ¿sí? Un tema muy discutido, como dijimos, por muchos creyentes eruditos, así que te pido otra vez mucha atención, ¿no? Mucha atención. Pero antes de entrar al pasaje, voy a permitirme recordarte algunas palabras en hebreo, ¿sí? O tal vez nuevas para ti, yo no lo sé, pero creo que son importantes. Aquí sí me es importante que tengan estas palabras en cuenta en este pasaje, que nos van a ser de gran ayuda para entender mejor esta escritura, ¿sí? Ok, vamos con la primera. La primera es la palabra juká. La palabra juká en este pasaje se traduce como ordenanza, en otros como mandamientos, otros como estatuto, ¿verdad? Es juká. ¿Qué es una juká? Es una costumbre determinada por Dios que no cambia su forma. Es un procedimiento fijo que la mayoría de veces no se llega a entender por qué mandó esto Dios. Es que lo tenían que hacer, pero no se entendía por qué. Simplemente hazlo. Es una juká y una costumbre. ¿Sí? Es una costumbre ahí. Eso es juká. También se los envía ahí por WhatsApp. Ahí en el grupo del camino tienen esta imagen. ¿Sí? La otra palabra es mun o meun también. Aquí en este pasaje lo van a traducir como falta, también significa lesión, mancha, pero más exactamente significa algo o nada. O sea, como en Job 31:7. En Job 31:7 dice así: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras algo, esa es la palabra, la misma palabra. No, perdón, se fue tras mis ojos, aquí lo tengo mal yo. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón fue tras mis ojos, y si algo, ahí está la palabra que se ocupa en este pasaje 19, es la palabra algo, se pegó a mis manos. Así que esa es la palabra mun o meun, ¿sí? Muy bien, la siguiente palabra muy conocida es tamé, ¿verdad? Ese sí ya lo conocemos más, ¿cierto? Tamé es todo lo que Dios estableció como imposibilitado o inhabilitado, o inhabilitado o no apto para el consumo o no apto para acercarlo al tabernáculo. Simplemente no está apto. Eso es tamé, ¿sí? No tiene que ver con higiene, suciedad. O sea, por ejemplo, un cerdo es totalmente tamé, ¿verdad? Está totalmente inhabilitado, no apto para acercarlo al tabernáculo ni para el consumo humano, ¿verdad? Esto es tamé, porque Dios lo estableció así, ¿sí? No es que agarres al cerdito y lo bañes, le eches
todos los desinfectantes y los perfumes, los alimentos y ya se convierte en tajor, que es la otra palabra. No, es tamé porque es no apto, simplemente es eso, no apto, sí, eso es tamé. La otra palabra es tajor, tajor la que se traduce en la Biblia como limpio. Bueno, otra vez no tiene que ver con higiene, ¿sí? Pero limpio es todo aquello que Dios determinó apto, ¿sí? Calificado para acercarlo al tabernáculo, o incluso en cuanto a los alimentos también es apto, ¿no? Como un pollo, por ejemplo, ¿verdad? Este es apto, apto para el consumo, ¿ok? ¿Vamos bien con esas palabras? Muy bien. La siguiente palabra que aparece en este pasaje es hatat, que aquí lo traducen como expiación, pero la palabra hatat se refiere a la víctima o el sacrificio por el pecado de hatat, ¿recuerda? De error, ¿sí? El pecado de error, incluso por ignorancia, es el pecado de error, ¿sí? Yeshua fue nuestro korban hatat, ¿verdad? Nuestro sacrificio por nuestros pecados de error. ¿Se acuerdan el madero? Ya creo que lo hemos dicho, pero el madero, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Estaban ignorando, estaban cometiendo un error. Aún por esto, ahí ellos, y estaba a favor de eso. Entonces, era ese sacrificio por el pecado de error en ese momento histórico para cubrir el pecado, ¿no? La otra frase es lemenidad, se traduce como aguas de la purificación, y se refiere a las aguas que hacen apto al que no era apto para acercarse al campamento o al tabernáculo, o para cumplir con sus funciones, ¿verdad? Esas aguas se ocupaban, por ejemplo, cuando la mujer, después de su menstruación, se aplicaba esto, ¿verdad? Era para purificarla, ¿verdad? Para hacerla apto. Y la otra palabra es mishmeret, que significa guarda, custodia. A veces esta palabra es un sustantivo, pero a veces la emplean como verbo aquí, pero no está bien como verbo, es un sustantivo. Significa custodia o vigilante, ¿verdad? De alguien, o sea, se refiere a alguien que está pendiente sobre alguna cosa, una responsabilidad. Son palabras importantes estas. Ahora, ¿por qué las digo? Porque nos las traducen a veces de una forma que nos da a entender otra cosa, y a lo mejor, no sé si el traductor quiso hacerle una forma poética que se escuchara bien o más sentido, y nos ha causado mucho problema cuando vamos a otras versiones y ves un poquito de choque ahí, ¿no? Sin embargo, vamos a tener dificultades de todas maneras, ¿sí? Sin embargo, hay algo que sí se aprende de este pasaje. Entonces, vamos a ir repasando estas palabras durante el pasaje, ¿no? Donde vaya esta palabra, yo les voy a decir cuál es, para tenerlo más claro. Ahora te pido otra vez mucha atención, por favor, ¿eh? En el capítulo 5 de este libro de Números, leíamos sobre los casos de hombres y mujeres que debían ser echados fuera del campamento, ¿verdad? Fuera del campamento, como en la lectura que hicimos hace un rato, ¿no? Cuando Pablo le dice a los de Corinto, échenlo fuera, ¿verdad? Fuera del campamento, era duro eso, ¿no? Entonces, vamos a recordar esa cita en Números 5, versículos 1 al 4. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento, eso es fuerte esta expresión, expulsen, echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, ¿sí? Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis. ¿Para qué? Para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Adonai dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, las personas que eran sacadas fuera del campamento habían adquirido una incapacidad, una imposibilidad, ¿cómo decirlo? No eran aptos, ¿sí? Habían adquirido esa inhabilitación por una de tres causas: lepra, flujo de semen o por haber tocado muerto, o sea, por contaminación por muerto, ¿no? Y tiene que ver mucho con el cuerpo, ¿cierto? Con la carne aquí. Entonces, y era para no contaminar el campamento en donde habitaba Dios, ¿verdad? Ahí con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, ¿no? Ahí habitaba él. Entonces, cualquiera de ellos, sobre estos casos, estaba inhabilitado para estar
en el campamento o para no cumplir sus funciones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver el asunto particular de todo aquel que era contaminado por causa de muerto. Es por eso que empecé con esa cita de Octavio Paz, ¿no? Vamos a ver este asunto del muerto y todo lo que tenga que ver con el asunto. Entonces, en los primeros 10 versículos del Números 19, que lo vamos a leer, se explica el proceso de preparación de las cenizas de la vaca roja para el agua de la purificación. O sea, se tenían que mezclar ahí. Y en el resto del pasaje se explica todo aquel a quien se le aplica estas cenizas, ¿ok? Entonces, vamos a leer con atención. Otra vez pido atención. Hasta me da temor este pasaje. Dice, Hashem habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza, esta es la juká de la Torah, dice así en hebreo. Esa es la juká de la Torah, esa es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, o rojiza, ¿no?, perfecta, en lo cual no haya mun. ¿Qué es mun o meún? Ok, se traduce como mancha o falta. Aquí lo dicen como falta. ¿Recuerdan qué es? Algo, ¿verdad? En cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, ¿sí? En la cual no haya nada o algo, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, esa es la juká, una costumbre que no se debe alterar, que se debe de cumplir, aunque no lo entiendas, vamos, esa es la juká. Y que Dios mismo ha constituido. Dios dijo a Moisés y a Aarón, los hijos de Israel deben acercar a ti una vaca rojiza, o ustedes, bueno, perfecta, ¿sí? Es decir, completa, íntegra. Es que todos los sacrificios debían ser perfectos en el sentido de que no tuvieran mancha. Eso creo que ya está estipulado en Levítico. Todo sacrificio debe ser sin mancha, ¿verdad? Pero creo que aquí explica algo más sobre ser perfecto, es decir, que no tenga mun, no precisamente falta, ¿sí?, más bien que no tenga nada, o que no tenga algo, alguna cosa, ¿verdad? Que no haya pasado por alguna cosa. Y luego lo sigue explicando más, pues, para que me entiendas, lo que quiero decir con perfecto es que no haya sido puesto yugo sobre ella. Toda víctima para el sacrificio debía ser perfecta, así, sin mancha, ¿verdad? Y la vaca roja también debía tener esta característica, pero aparte, cuando dice perfecta, refiere a que no tenga ese algo o nada, que haya sido libre de cualquier yugo. Es decir, que esta vaca no haya sido sometida al yugo de carretas o de arados, o de qué otro tipo hay. Que les ponen yugo a las vacas, ¿para qué es? Para transportar, ¿verdad? Carretas, no sé, leña, a lo mejor troncos, no sé. Cualquier tipo de yugo, ¿no? Ni siquiera un poco, o sea, tenía que estar libre de eso. Esta vaca roja, además tenía que ser roja, ¿no? ¿Vamos claros con esto? Sí, no se les olvide estos detalles. Versículos 3 al 6 dice, y la daréis a Eleazar. ¿Quién es Eleazar? Hijo de Aarón, ¿verdad? El que después va a ser el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque los dos primeros murieron, ¿verdad? Ok, muy bien. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hasta la parte delantera del tabernáculo de reunión, ahí debe ser de la tienda de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Okay. Muy bien, vamos a ver. Eleazar, el hijo de Aarón, sacaría la vaca, le traían la vaca rojiza y la sacaría afuera del campamento. O sea, ya nos imaginamos el campamento fuera del campamento, ¿sí? Y estando presente él, ¿verdad? Alguien, ¿qué hacía? Degollaba. No lo hacía el sacerdote, alguien lo degollaba, ¿verdad?
Ahora, y luego Eleazar tomaría algo de esa sangre, ¿verdad? La llevaría al tabernáculo y con su dedo esparcería 7 veces sobre la parte frontal de la tienda de reunión, ¿verdad? Y 7 veces implica algo completo, algo que tiene que ser completo, que era necesario. Y lo que hacía con el tabernáculo, ¿qué era? ¿Qué hacía la sangre? Purificarlo. Esto es hacer apto el tabernáculo para el servicio. Porque el tabernáculo se contaminaba con inmundicias del pueblo, pero este es un caso especial, estamos hablando, en ese pasaje hay un caso especial. Entonces, apto para el servicio sacerdotal y sacrificial, pues podría estar contaminado por las impurezas del pueblo, ¿no? Luego de ser degollada la vaca, Eleazar hacía que alguien quemara todo el cuerpo de la vaca, todo, o sea, todo lo que ya tenía. Y el sacerdote tomaría 3 cosas, ¿se acuerdan? Cedro, hisopo y escarlata, ¿sí? ¿Y a dónde la echaría? Al fuego donde estaba ardiendo la vaca, y todo era fuera del campamento. ¿Sí? Estos 3 elementos, el cedro, el hisopo y la escarlata, junto con el cuerpo de la vaca, se harían cenizas, ¿sí? Como parte de un proceso especial para la purificación de muchos en el pueblo. Ahora, recuerda otra vez que la vaca era perfecta, es decir, que no tuviera que ver con algo, es decir, sin ningún tipo de yugo. Y recuerda el cedro, el hisopo y la escarlata, los vamos a ir mencionando más tarde, ¿sí? Esos son detalles. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hacer todo este ritual? Pues es una pregunta ahí, simplemente porque pasa algo ahí, que hablando de un muerto, simplemente por eso. Ustedes de seguro han asistido a un funeral, ¿verdad? Y se han acercado al ataúd, han tocado, y miren, ese es el detalle, por eso todo este ritual, pero vamos a seguir leyendo. Estamos todavía sobre el proceso de hacer esa mezcla de cenizas con agua. Versículo 7 dice: el sacerdote lavará luego sus vestidos. ¿Luego de qué? De haber echado la leña, ¿verdad? Y de haber rociado la sangre al tabernáculo. Dice: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. La palabra inmundo es la palabra tamé, o sea, estará no apto, ¿verdad?, para sus funciones. Es que entras al campamento, pero no estás apto, ¿verdad? Pero hasta la noche, solamente, te voy a esperar hasta la noche ya. Asimismo, el que quemó la vaca, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Cuando dice así mismo es que va a ser lo mismo, es decir, va a entrar al campamento, pero no va a tener funciones de las que estaba acostumbrado a hacer, se espera ya hasta la noche. Y un hombre limpio, aparece otro, un hombre tajor, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar tajor, limpio. Y mishmeret, pero aquí pusieron, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una hatat, sacrificio por el pecado de error. Aquí pusieron expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será juká olán, o sea, estatuto perpetuo, para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. O sea, no solo para Israel, sino para los que no eran israelitas, pero moraban entre ellos, es decir, que habían entrado en el pacto de Dios para ser su pueblo, ellos también participarían de esto. Entonces la vaca y los elementos ardían fuera del campamento en presencia de Eleazar, y antes de entrar al campamento él tenía que lavarse sus vestidos y su cuerpo con agua, pero estaría descalificado para hacer sus funciones hasta que llegara la noche, ¿sí? Es decir, estaría en estado de tamé. Lo mismo pasaría con el que quemó la vaca, ¿verdad? Lavaría sus vestidos y su cuerpo antes de entrar al campamento y sería rehabilitado hasta la noche. Me gusta la palabra rehabilitado, así como
estás rehabilitado. Entonces, un hombre tajor, un hombre limpio, calificado, reuniría las cenizas de la vaca, ¿verdad? Para colocarlas, ¿dónde? Fuera del campamento, ¿sí? En un lugar, dice, limpio, un lugar tajor, ¿verdad? Limpio ahí, apropiado para las cenizas. Esas cenizas serían para el agua de la purificación. Estas se echarían en agua después para habilitar a los hombres que eran declarados inmundos, es decir, imposibilitados, ¿verdad? Para estar en el campamento. No podían entrar al campamento si no pasaban por este proceso de purificación, es decir, por un proceso de rehabilitación, ¿no? Y el hombre limpio, así como el que quemó la vaca, este que recogió las cenizas, debía lavarse sus vestidos con agua y también, estaría inhabilitado, ¿verdad?, de sus funciones hasta la noche. Esta inhabilitación de estos tres, por ejemplo, el sacerdote, el que quemaba la vaca y el que recogía la ceniza, esos tres, su inhabilitación era distinta a la inhabilitación de los inmundos de los cuales vamos a hablar. Era distinta porque estos solamente esperaban hasta la noche, pero los otros a los que se les aplicaría tardarían 7 días, ¿sí?, de estar afuera. Entonces 7 días fuera del campamento, y cuando terminaban su parte esos tres, o sea, de hacer todo lo que tenían que hacer de la mezcla, simplemente esperar la noche y ya, de vuelta a casa, de vuelta a sus funciones. Ahora, permíteme retomar el verso 9 en su parte final, ¿sí? El versículo 9 en su parte final, porque hay algo que tenemos que ajustar un poquito, y aquí viene la dificultad, ¿verdad? En la Reina Valera, acerca de las cenizas de la vaca, dice ahí en Números 19:9, dice: y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, una hatat. En hebreo dice, lo voy a leer acá porque aquí me queda muy chico. Dice: Ve haita ladat bene Israel. Le mishmeret, ahí está la palabra mishmeret. Abajo en la segunda, aquí lo leo. Le mishmeret le meinida hatahi. Ahí dice de esta manera: y será, estamos hablando de las cenizas de la vaca, y será a la congregación de los hijos de Israel, dice, y será a la congregación de los hijos de Israel para guarda, o para custodio, o para vigilante, para las aguas de la purificación. Así dice en hebreo, un poquito distinto, ¿verdad? Porque no dice, no es un verbo, es un sustantivo, para empezar. Entonces, en la versión Reina Valera, como que expresa que el custodio sobre las cenizas es el pueblo, ¿sí? Sobre las cenizas de la vaca roja, ¿verdad? Pero en hebreo expresa que el custodio es las cenizas de la vaca roja sobre el campamento. Pero podemos ver otras versiones. Por ejemplo, la Septuaginta, ya saben que la Septuaginta es una traducción 250 años antes de Cristo, ¿verdad? Está la Septuaginta, y dice así en esa parte: y quedará, es decir, las cenizas, y quedará a la congregación de hijos de Israel en guarda, en agua de aspersión, porque es por pecado. Es hatá, dice ahí. En la Biblia de Jerusalén, tercera edición, dice: estas cenizas servirán a la comunidad de los israelitas para el rito de agua lustral. Bueno, no está tanto así, pero es un sacrificio por el pecado. Entonces, no son los hijos de Israel los que estarían guardando las cenizas, más bien son las cenizas las que guardarían a los hijos de Israel. ¿Dónde estaban las cenizas? Fuera del campamento. ¿Dónde estaban el pueblo? En el campamento, o sea, todos los hombres estaban en el campamento. Y afuera las cenizas. No es que el pueblo saldría fuera del campamento para vigilar las cenizas. Era al revés. Por eso es una jucá. No entiendo por qué quieres esto, Dios, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces, las cenizas son el mishmeret, la guardia, ¿verdad? Y que esas cenizas protegerían pues a los hijos de Israel de los inmundos y de las inmundicias, por una causa especial, delicada y seria en ese capítulo. Y es un sacrificio, la vaca es un sacrificio por el pecado de error, por haberse hecho contacto
o por haber hecho contacto con algo que lo descalificaba, a cualquier hombre, que lo imposibilitaba de estar en el campamento. Bueno, hemos hablado del proceso de hacer esta mezcla de agua con las cenizas, de aguas de purificación que tenían que ser aguas de corriente, pues, no aguas estancadas, ¿verdad? Entonces, tendrían esa función de habilitar a los que estuvieran inmundos, ¿okay? Ahora vamos a leer el caso del inmundo. Ya está preparada ya está indicado cómo se debe de preparar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo un inmundo, un inhabilitado, podría ser procesado, así con este ritual, para poder ser apto otra vez, ¿no? Números 19, 11 al 13. Okay. Dice, el que tocare cadáver. ¿Han tocado algún cadáver? A lo mejor los doctores sí. A ver, levanten las manos. ¿Quién sí? Puede ser que sí, ¿verdad? ¿Ha tocado? Bueno, fíjense, esta es una situación, el que tocare cadáver, ¿no? Curiosa. El que tocare cadáver de cualquier persona, o sea, un cadáver humano, ¿verdad? Será tamé, ¿cuántos días? 7 días. Es decir, no estás apto. No estás apto para estar en el campamento. Tienes que estar fuera, ¿no? Tenía que ser echado fuera, como leímos en número 5, ¿verdad? Entonces, aquí viene el proceso para ¿verdad? 7 días quedarás inhabilitado. Al tercer día se purificará con aquella agua. Aquí hay una situación de traducción, bueno, no, que complica un poquito, porque sabemos que en quienes purificaban, por ejemplo, el sacerdote o alguien rociaba, pero aquí en hebreo dice, y se purificará a sí mismo, como que él solo. Pero bueno, son dificultades. Dice, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Tenía que ser así, ¿verdad? Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Hashem contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Tamé será, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Permanecerá en él, ¿verdad? Entonces, cualquier persona del pueblo que tocara un cadáver humano estaría en una condición de tamé, inhabilitado por 7 días. Es decir, estaría, como ya dijimos, imposibilitado para estar en el campamento por causa de muerto, ¿verdad? Por haber tocado un muerto. Y eso de tocar no tiene que ver como que fue sin querer o fue intencional. Puede ser de cualquier forma, ¿no? Que se te cayó un muerto, pues ya tocaste un muerto, estás inhabilitado, ¿no? Permanecerías, entonces 7 días, ¿no? Pero tendría la oportunidad de pasar por un tratamiento especial, ¿sí? Para que le fuera posible entrar al campamento, es decir, rehabilitado, ¿eh? Y convivir con el pueblo y cumplir con sus funciones, ¿sí? Entonces, al tercer día de su inhabilitación, debía purificarse con el agua a la que se echaría esas cenizas de la vaca. Y al séptimo día, entonces, estaría rehabilitado para entrar al campamento. ¿Entendemos eso? ¿Y por qué todo esto? Por eso es una jucá. De otra manera, si no se purificaba al tercer día, ¿qué pasaba? No era limpio al séptimo y el tabernáculo estaba profanado, ¿verdad? Y él mismo seguiría inhabilitado, ¿verdad? No apto, ¿verdad? Así estaría, permanecería así, por no purificarse en el tiempo debido. ¿Sí? Esto podría señalar que aquella persona o no fue sacada del campamento, o fue sacada del campamento y se metió al campamento y entonces contaminó el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, no quiso pasar por el proceso, quiso hacer lo que él quiso. No entiendo esto y yo me meto así, ¿no? ¿Para qué pasar por eso? Yo no lo entiendo. ¿Para qué esas reglas? No las entiendo. Pero vamos a seguir leyendo más acerca del inmundo por causa de muerto. Versículos 14 al 16. Luego dice así: esta es la ley para cuando alguno muera
en la tienda, o sea, en su casa, pues, ¿no? Dice así, cualquiera que entre en la tienda de aquel que murió en esa tienda, y todo el que esté en ella, todo aquel que esté en ella, será inmundo 7 días. Simplemente cualquiera que entre. Lo podemos pasar hoy. Cualquiera que entre a un funeral, vamos a decirlo así, ¿verdad? Dice, será inmundo 7 días. ¿Lo entendemos? Porque sí. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será tamé, inmunda, inapropiada, ya. No se puede usar, pues. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, porque eso puede significar en una guerra o que lo mataron, ¿verdad? Y que vas caminando y te tropezaste con algo y es un muerto. O sea, está así el asunto, hasta ese punto, ¿no? Y cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, vas caminando por el panteón y de repente estás pisando un sepulcro. Bueno, no, digo, un panteón está lleno de sepulcros, ¿no? Lo pisas, dice que será, 7 días será inmundo. Es decir, estás descalificado para cumplir con tus funciones. A mi servicio, es lo que está haciendo Dios. ¿Sabes qué? No estás inhabilitado para servirme. Estás fuera del campamento. Espérate 7 días, cumple con ese ritual. No me lo vas a entender, pero tienes que hacerlo. Entonces, no solo el tocar un muerto hacía alguno inhabilitado para estar en el campamento, ¿no? El hecho de que una persona entrara en una tienda donde murió alguno, que tú no sabes, a lo mejor entra si se murió alguno, y los que estuvieran adentro serían inmundos, ¿no? Estarían en una condición de tamé, inhabilitados, imposibilitados para sus funciones o estar en el campamento. Tenían que ser echados fuera, por ejemplo. Y toda vasija que no estuviera bien sellada o abierta, pues no serviría para lo que sirve, ¿verdad? Estaría inhabilitada para su uso. Entonces tenemos el caso también de que cualquiera que toque un cuerpo muerto que fue asesinado o muerto en el campo, o toque el hueso, o tenga contacto con una tumba, ese va a ser el punto, ¿verdad? Tener contacto con esto, estaría inhabilitado para el campamento. Y de repente recordamos la cita, ambas van juntas, la vida y la muerte, y aquí estamos viendo algo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la única manera de entrar al campamento cuando alguien estaba imposibilitado? Bueno, vamos a seguir leyendo, aunque ya entendimos un poquito. Vamos a leer, dice 17 al 20, hay más todavía. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, de la hatat, ahí dice ahí. Para el tamé tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, ya. Tienen el recipiente con agua y las cenizas. Y un hombre tajor, un hombre limpio, tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio, el tajor, rociará sobre el tamé, sobre el inmundo, al tercero y al séptimo día, como estaba ya indicado. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, cuando dice cuando lo haya purificado, significa que ya está inhabilitado al séptimo día. Él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Estamos hablando del hombre limpio que está rociando, ¿verdad? Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Adonai. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo, o sea, sabes que no puedes entrar. Entonces, el que se hace inmundo por causa de muerto en una tienda, o toca cadáver en el campo, o un hueso, o un sepulcro, a favor de él, alguien prepararía en un recipiente agua corriente con las cenizas de la vaca roja. Alguien lo hacía, ¿sí? Y luego un hombre limpio, un hombre capacitado, un hombre apto, tajor, limpio, pues,
haría el procedimiento debido para la rehabilitación del inhabilitado, ¿verdad? Tomaría un hisopo, ¿verdad? Lo mojaría en el agua preparada y esparcería esa agua con ceniza, ¿sobre qué? Sobre la tienda, sobre los muebles, sobre todo lo que estuviera ahí, ¿verdad? O los que estuvieran ahí, sobre cualquiera que haya tenido contacto con un cadáver del campo, hueso o sepulcro. Entonces, el procedimiento es, ¿sobre cuántos días? 7 días, algo completo, ¿verdad? Al tercer día, aquel hombre capacitado esparciría agua sobre el inmundo y el séptimo día estaría rehabilitado. Este hombre limpio, después de hacer todo lo que hizo, de rociar, bueno, él simplemente tenía que lavarse su cuerpo, sus vestidos y esperar hasta la noche, ¿va? Para estar otra vez habilitado. Y el que era inmundo por causa de muerto, si no era purificado conforme al procedimiento, si no era sacado fuera del campamento o entraba al campamento sin haber pasado por el procedimiento, entonces sería, ¿qué dice ahí? Cortado, es decir, separado del pueblo. Entonces, esto es cosa seria, ¿no? A lo mejor no lo entendemos muy bien, pero hay algo aquí que nos está mostrando Dios. Vamos a ver lo que falta, versículos 21 y 22, y más todavía, pero el capítulo se termina aquí. Dice, le será juká olán, es decir, estatuto perpetuo, un procedimiento, una costumbre. La palabra perpetuo, la palabra olán, es un tiempo que está fuera de nuestra mente, es un tiempo que solamente Dios conoce, es un tiempo oculto. Es una juká olá, lo traducen como perpetuo, que es como lo más cercano que pudiéramos entender, ¿no? Pero es un tiempo oculto a nuestra mente. Solamente es un tiempo de Dios que no entendemos. O sea, cuando dice ahí el Salmo que para Dios 1000 años es un día, no entendemos eso. Qué raro es eso. Ese es el tiempo de Dios, ¿no? Algo oculto. Entonces, le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación, fíjense, el que tocara el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Esa es como una controversia ahí, ¿no? ¿Cómo? Aquello que purifica también me puede hacer inmundo. Y la persona que lo tocare, que tocare al inmundo, aquí se refiere a esto, será inmunda hasta la noche. Esto será una juká olán, ya lo dije, una costumbre por tiempo oculto. Todos los que participan en la preparación del agua corriente con cenizas para entrar al campamento serán rehabilitados al llegar la noche, ¿sí? El que rocía, el que quema la ceniza, todos ellos, simplemente se esperen hasta la noche, ¿no? Y serían rehabilitados. Y todo inmundo por causa de muerto, que tocara cualquier cosa o persona, lo inhabilitaba también, y cualquiera que tocara a un inhabilitado por causa de muerto, se hacía también inmundo, ¿eh? Para estar en el campamento, y debía pasar por el proceso debido en 7 días. Entonces, a lo mejor no entendí nada, ¿eh? Puede ser, ¿no? Y este proceso, ¿qué es, verdad? Créeme, yo lo leo y lo sigo leyendo. Cuando yo comparto con mi esposa, mira lo que voy a compartir, y lo lee. Todas las veces que he escrito, porque yo mi sermón todo lo escribo, creo que lo sepan, todo lo que voy a decir. Bueno, casi todo. De repente se me ocurren cosas en el momento, como ahora, ¿no? Tenemos ciertas discusiones ahí, teológicas, doctrinales con mi esposa. Pero fue uno muy complicado con ella. Ay, no puede ser, ¿y por qué? Y como lo ve ella, como lo veo yo. Y hay dificultades, ¿no? Ahora, imagínense agarrarnos entre 3 o 4 o 5, ver, ¿cómo es esto? No entendemos. Pero sí podemos notar esto. Creo que todos estaríamos de acuerdo con esto. Este pasaje repite mucho el tema de la muerte, de todo aquel que tiene contacto con el muerto, con lo muerto, ¿eh? Entonces, ¿cuál creen que es el mensaje de estas instrucciones? ¿Qué está dándonos a entender aquí Dios? ¿Cuál es el mensaje? El campamento debe estar libre del contacto con la muerte. El campamento es un lugar de vida, y vida plena. La muerte no tiene que ver con el campamento, no tiene que ver aquí. Debe estar libre. Todo aquel que tiene contacto con la muerte o con lo muerto, ¿verdad? Dice, fuera del campamento. Pablo, hablando de la resurrección de los muertos, dice en 1
de Corintios 15, 54 al 57 dice, y cuando esto corruptible, ¿cómo lo podríamos poner ahí? En lugar de decir corruptible, cuando este cuerpo, tamé, se haya vestido de tajor, incorrupción, y esto, tamé, mortal, se haya vestido de tajor, ¿verdad? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte? Tu aguijón, tu origen, pues. ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, el origen de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, o ahí más bien debe ser, y la exponenciación del pecado, porque la palabra dunamis es exponer, y el exponente del pecado es la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la victoria es que Él nos hace aptos. La vida de la congregación de los hijos de Dios, es decir, del campamento de Dios, de su pueblo, de su iglesia, no tiene que ver con la muerte. Yeshua venció sobre ella en aquel madero, y así como aquella vaca roja era perfecta sin tener que ver con yugos, así también Yeshua no se sometió a yugos humanos. Él no se dejó poner yugos. Del primer siglo, vamos a hablar de todo el sistema que había. Había muchos yugos. No se sometió a ninguno de esos. El cedro, el hisopo y la escarlata, que también tenían un aspecto rojizo, nos habla del madero y de su sangre. Todo era rojo. Cuando Él murió en el madero, se llenó todo de rojo. Hebreos 9, 13, 14, ya lo vamos a entender mejor. Dice Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, estamos hablando de la vaca, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Es decir, para hacernos aptos al servicio de Dios. Él purifica ahí. Porque dice Hebreos 13, 11 al 14. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Salgamos. Salgamos pues a Él. Fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, ese campamento. Pero no podemos entrar por causa de muerte. La vaca roja era degollada y consumida a fuego fuera del campamento, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como Adán, que se inhabilitó para estar en el Edén, fue sacado fuera. Y de ahí todos, destituidos de la gloria de Dios, es decir, inhabilitados, en una condición de tamé, no que fuéramos tamé, estamos en una condición de tamé. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado tuvimos contacto con la muerte, pero por su misericordia Dios señaló el proceso debido que no entendemos. Ese proceso que señaló Dios era para ser rehabilitados con el fin de servir a Dios. Servir a Dios. ¿Qué es lo que purificaba el Mesías? ¿Qué es lo que purificaba? Nuestras conciencias de obras muertas.
Esos sacrificios en el tabernáculo, bueno, fuera del campamento, no limpiaban las conciencias, solamente hacían una transición, ¿verdad? Muere un inocente, pásale tus pecados, y la inocencia del animalito pasa a ti, y que muera el animalito. Es lo único que hacía, cubrir el pecado, pero la conciencia no lo cubría. Eso tenía que ser alguien completo, y fue el Mesías, ¿verdad? Purificaba nuestras conciencias de obras muertas. El decir que por mis obras voy a estar en ese campamento a la cual vamos, no es así. Él purifica nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y hacernos aptos, ¿no? Dios señaló el proceso para tener una conciencia limpia de obras muertas, ¿no? Pero vino el Mesías y tú has creído, quiere decir que ahora estás en esa habilitación o esa rehabilitación para servirle. Estás purificados. Somos tajor por medio de la sangre de Yeshua para entrar al campamento, a la congregación de los vivos, porque Dios es Dios de y no de muertos. Ya entendemos más eso, que no tiene que ver la muerte, fuera. Juan 14:6 dice, esa es en la noche en que Yeshua va a ser entregado. Dice, Jesús le dijo, creo que le preguntó Felipe, muéstranos el camino, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nadie entra al campamento de Dios, nadie viene al Padre si no es a través de la vida. Y Yeshua es la vida. Y así como la vaca roja fue consumida fuera del campamento, Yeshua fue llevado fuera de la ciudad y fue consumido por nuestros pecados. Así que, ¿por qué tener contacto con aquello que es de muerte? Sin embargo, el precio para entrar a la vida fue muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, o Elohim, ¿verdad? O es el amor entrañable, pues Elohim es el amor entrañable, sacó fuera a Yeshua, fuera de la gloria, fuera del campamento, ¿verdad? Para que todo aquel que estaba inhabilitado para entrar a la vida tuviera la oportunidad de creer, es decir, de ser rehabilitado y entrar a la vida. ¿Por qué hacer contacto con aquellas cosas que tienen que ver con muerte entonces? ¿Por qué tener contacto con el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Pero si alguno ha pecado, tenemos abogado. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese es el campamento de Dios. Y la sangre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia, nos hace tajor, ¿verdad? De todo pecado. La comunión que nos ha sido confiada es comunión de vivos, de los que andan en luz. Pero si estamos en conflicto por el pecado, porque es por el pecado que muchas veces es el conflicto que tengamos entre los creyentes, no andamos en luz. Pero debemos saber que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado, nos rehabilita para andar en comunión dentro del campamento de los vivos. Pecar es hacer contacto con la muerte y nos imposibilita pues para la comunión de los vivos. Y de esa manera contaminamos el santuario. ¿Qué es el santuario ahora? El pueblo de Dios, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un santuario. Contaminamos la santidad del templo de Dios. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
están inhabilitados para entrar al reino de Dios. Los que practican, es decir, los que se habitúan y se acostumbran a estas cosas que tienen que ver con muerte, están inhabilitados para entrar al reino de Dios y para servirle. Inhabilitados para entrar a su campamento, al campamento de los vivos. Los que hacen contacto con estas cosas, con estas obras de la carne, se contaminan. Entran en una condición de tamé y dañan la comunión de los vivos del campamento. Pablo, hablando de uno que había tomado la mujer de su padre, que es el texto que leímos hace un rato, tomando la mujer de su padre, dice esto en 1 Corintios 5, 9 al 12. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No está hablando del mundo. ¿De quién está hablando? Del campamento, del pueblo de Dios, ¿verdad? Más bien os escribí que no os juntéis, o sea, no tener comunión, ¿verdad?, con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Es decir, no tengan comunión, es lo que está diciendo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, aquel joven que tomó a la mujer de su padre. Si estás en el campamento, procura guardar la comunión y la santidad del templo. Pero si estás fuera, procura la misericordia de Dios. Y que Él te defienda, que Él te restaure para habilitarte o rehabilitarte, ¿no?, y participar del campamento y participar de su servicio. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Yeshua se hizo pecado por nosotros, se inhabilitó para que nosotros fuéramos habilitados. Y nos purificó, ¿verdad? Nos purificó para ser hechos justicia, para servir a Dios y a su pueblo, para justicia de Dios en él. Hacemos entonces un llamado al arrepentimiento para todos los que estamos aquí y los que nos oyen. Un llamado al arrepentimiento, que confesemos nuestros pecados al que es amplio en perdonar y que extiende su misericordia a todo aquel que se acerca con corazón contrito y humillado delante de Él. Y que nos alejemos de todas esas prácticas y costumbres de muerte, que son las obras de la carne. No contaminemos el santuario y el campamento. Y si has tenido que ver con algún pecado que daña la comunión y contamina el santuario, el templo de Dios, que es su pueblo, sal fuera donde fue llevado Yeshua y purifícate en él. Es decir, acércate a la cruz, al madero, y confiésale a Dios tus faltas y aléjate de ellas para alcanzar misericordia, para que seas rehabilitado a la comunión de los vivos, al servicio de Dios, y para que goces plenamente de la vida que Dios concede a los suyos. No lo dejes pasar. Cuando leas este capítulo de Deuteronomio, yo creo que vas a recordar esto. Quizás no lo entiendas, pero Dios no quiere muertos, quiere vivos para su servicio, vivos. Acércate a Él. Y Él te dará vida plena,
Él ha prometido vida eterna, pero también vida plena. Yo creo que este canto te lo sabes. Y vamos a dar las gracias a Dios por la vida que nos dio para servirle. Celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Yo
pertenezco solo a ti. Tú, Señor, eres Dios de vivos y nos has dado vida por medio de Yeshua, Señor. Por medio de la sangre que fue derramada, Señor, en ese madero, fuera del campamento. Y nosotros salimos fuera del campamento porque no tenemos aquí nuestra esperanza, Señor. Tu reino desciende y deseamos estar en ese campamento. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste aptos para entrar a tu reino por medio de ese sacrificio perfecto. Ahora, Señor, te ruego que nos ayudes, porque no queremos tener nada que ver con la muerte, con todo aquello que tiene que ver con la muerte. No nos dejes acercarnos a ello, porque tú eres Dios de vivos, Señor, y tú conoces nuestros corazones y sabes cómo hemos llegado cada uno de nosotros y lo que hemos hecho. Y aún de las cosas, de esos errores que no nos hemos dado cuenta, tú las sabes. Tú lo sabes muy bien, Señor. Ayúdanos, porque nuestro deseo es servirte como vivos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que nos rehabilitaste. Pero también, Señor, te ruego por algunos que tú sepas, Señor, porque tú lo sabes todo. Si hay alguien aquí a quien tú le hayas hablado, confírmale, Señor. Afírmalo en tu palabra. Y nuestro deseo es que lo rehabilites para el servicio tuyo y para la comunión de tu pueblo. Ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los guardes del mal, que no les permitas caer en tentaciones acerca de las obras de la carne. Limpia nuestras conciencias, Señor. Sigue haciendo la obra en nosotros. Sabemos que la perfeccionarás hasta el día del Mesías. Gracias, Señor, por darnos tanto, por darnos completo. Gracias por la vida que nos has dado, Señor. Y ahora también queremos corresponder. Aún en las cosas más simples, más sencillas, Señor, queremos corresponder a tan grande amor que tuviste con nosotros. Tú te diste primero. Tú nos diste primero. Tú nos amaste primero. Danos un corazón que corresponda a lo que tú hiciste por nosotros. Y ahora de lo recibido de tu mano también te damos, Señor. Ahora que vamos a recoger las ofrendas, te ruego que sea para el extendimiento de tu reino, para el reino de los vivos. Y te ruego por aquellos que la recogen, aquellos que administran tus bienes, que guardes su corazón, Señor, que los protejas de toda avaricia, de toda codicia. Guárdalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Glorifícate ahora en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por habernos hablado al corazón, con firmeza, con dureza tal vez, pero también sabemos que es de provecho, porque tu voluntad es agradable, es benéfica, es buena. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén.